Hola a todos, estamos con Rocío Gómez Cantero y con Gustavo Tarrío, director, productora y coautores de Menos Detalles, una obra que podemos ver a partir de los sábados de abril en el Galpón de Guevara. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. De nada, un placer tenerlos acá para hablar de una obra muy particular, una de esas perlitas del teatro independiente, que es Menos Detalles, que está inspirada en hechos reales. La historia arranca como un viaje muy maravilloso, muy esperado y soñado, pero suceden cosas y se transforma en algo mucho más dramático y está basada en una historia real que te sucedió a vos, Rocío. Contanos un poco de qué se trata. Sí, en fines de octubre del 2019 viajé junto a mi mamá a un festival internacional de títeres en Charleville-Mézières de marionetas en el norte de Francia. Y en esa ocasión me acompañó mi mamá porque yo viajaba con mi hija, que era chiquitita, entonces viajó conmigo a cuidarla a mi hija mientras que yo trabajaba a la par como productora de un espectáculo que participó de este festival. Y en ese contexto festivo, mi mamá sufrió un accidente cerebrovascular, un ACV, y falleció en el festival, en medio del festival, en esta ciudad, en un pueblito en el norte de Francia. Y tuve que regresar con mi mamá, con las cenizas de mi mamá en la mochila, junto con la leche en polvo de mi hija Upa preguntándome dónde estaba su abuela, y todo lo que trajo esta muerte como inesperada y sorpresiva dentro de un contexto festivo, que necesité y quise transformarlo. Justo regresé, empezó la pandemia y fue un momento como muy de pausa del trabajo de la producción que yo hacía día a día junto con esta historia que aconteció, y mi deseo de hacer algo con este material, con esto que había ocurrido, ¿no? Con este hecho, de transformarlo quizás en un recuerdo que no sea como trágico y la muerte desde ese lado, sino en algo festivo, con alegría, como Claro, en otro contexto. Imagino que marcó un antes y un después en tu vida, en muchos sentidos, y pensaba que tal vez el hecho de escribirlo junto con Gustavo fue una forma de exorcizar ese dolor, siempre, ¿no? Transformarlo en algo artístico, en una obra que es muy hermosa y que tiene además incluso humor. Habrá sido como una manera de sanar. Sí, Poco. sí, lo que hice fue grabar audio. Yo tenía miedo, me agarró como miedo olvidarme las cosas que había ocurrido, que habían pasado en Charleville. Entonces empecé a grabar audios. Intenté primero escribirlo, pero me ponía como muy correctora al momento de escribirlo. Entonces dije, bueno, no me quiero olvidar cosas y las empecé a grabar. Y así fue que grabé 60 audios, 60 relatos, que cada uno le puse como un título, para no olvidarme cositas como el cónsul, las cenizas y el avión, el médico y las lloronas, como que son titulitos de cositas que fueron pasando, que yo, en verdad, cuando ocurre esto, yo dije, voy a tener que contarlo a mi familia, a mis cercanos, y contar esta historia. Y ahí surge un poquito, que ahora seguro hablamos de Menos Detalles, claro, de la imposibilidad de los demás de escucharla, y yo me quedé como, quiero contarlo. Claro. Así fue que en soledad grabé estos 60 relatos y sí, con esto que decís de sanar, de transformar como algo trágico en algo artístico, que creo que transformar en un hecho artístico ya de por sí sana, sí, de encontrar la belleza en algo que tenemos como la muerte y la oscuridad, y darle como esa luminosidad. Un poquito en ese momento fue obligada porque estaba mi hija también, entonces necesitaba contar un relato amigable de la situación y también para mi vida, creo, seguro, para seguir adelante. ¿Cómo pensaste en Gustavo para que lo dirigiera? ¿Cómo pensaste en mí? Y para, digamos, terminar de armar la historia y todo lo que tiene la obra, que tiene muchos elementos, además del texto, hay objetos, hay sombras, hay música, hay muchas cosas hermosas. Hace muchos años que trabajo en producción y como asistente de dirección primero y después como productora ejecutiva. Iba a ver sus obras, siempre me gustaron mucho sus obras, sus canciones, pero también sus canciones. Decidí Canción, fue como la obra, digo, realmente hace muchos años, y siempre que estrenaba un espectáculo me daba muchas ganas de ir.
quería trabajar con Gustavo y uno tiene una actitud, creo que previa también a esto que ocurrió un poquito más pasiva, o yo la tenía como esperar, el productor un poquito que espera, o la productora o asistente que el director nos convoque para producir, para ser parte de su equipo de trabajo. Y con Gustavo no ocurría, porque yo decía, ¿y algún día Gustavo me llamará para producir? Porque realmente admiración, me gustaban mucho sus obras. Y ahí fue cuando tuve esta historia y quería avanzar, y después de haber probado en distintos formatos, y escribir no me terminaba de salir bien, y era todo como difícil. Y bueno, el teatro es el lenguaje, es donde yo trabajo, donde es lo que sé hacer, donde puedo pensar rápidamente con quiénes me gustaría trabajar, y no dudé en Gustavo porque creía esto, que podía manejar muy bien algo que tenía que ver con la muerte y con esa oscuridad, pero con muchísimo humor, creo que con las canciones, con el humor, con las cosas bellas que quería yo que se vieran. Digo, ya tenemos una historia o algo que ocurrió trágico, es la muerte de mi mamá, pero quiero con esto que se vea belleza, que el espectador se siente y vea algo bello, ¿no? Y Gustavo creo que era la persona, así que me acerqué un día, le mandé un mensajito por Instagram. Sí. ¿Cómo fue esa primera impresión del texto, esa historia que te trajo Rocío, Gustavo? No, al principio no leí esos textos, como que nos juntamos a charlar, así como que me dio intriga, así que era lo que tenía pensado Rocío. Y nos juntamos ahí en un bar en Parque Saavedra. Y bueno, lo contamos seguido porque pinta bastante en lo que después se convirtió el proyecto, como que ella me abundaba mucho en muchos detalles sobre un viaje que pintaba maravilloso. Y bueno, la típica, ¿viste? Como que avanzó, estuvo como más o menos por unos 15 minutos hablando de lo lindo que había sido y ese contexto y el festival de marionetas, su hija, su madre. Y yo en un momento paré y le dije, perdón, ¿esto termina mal? Porque me parecía raro, digo, porque me está hablando de que vamos a hablar, como de una situación así como de maravilla. Y bueno, por ahí es una deformación profesional, ¿viste? Que las narraciones, por ahí, o el teatro, las películas, ¿viste? Como que siempre pasa algo, ¿viste? Como que lo desbarata o eso, como que no cumple con las expectativas. Y me parecía que ese momento iba a llegar y necesité que me diga rápido que iba a terminar mal. Y me dijo, sí, mi mamá se murió. Y después seguimos con el resto del relato, pero... Y después, bueno, como que en el avance de la narración y las narraciones que fue de estos audios que grabó en su momento Rocío, había un momento muy importante en el que cuando llega la familia a Francia, puntualmente su hermana, le pide que por favor no le cuente todo eso. No le cuente todo eso a ella y tampoco se lo cuente a su padre, digamos, que estaba por llegar. Perdón, estoy contando parte de tu historia, pero... Igual y a mí eso es lo que más me llamó la atención, te diría. Más allá del drama o de la tragedia familiar o de lo inesperado de la muerte. Lo que me pareció un poco de entrada, que era en lo que había que hacer foco para contar la obra. Esto de recortar los detalles, ¿no? Que recuerdo que vos me dijiste, era como algo que yo necesitaba de explayarme, decir, y el resto, parecía que el resto del mundo no quería saber nada de eso, ¿no? Y ahí vos encontraste una vuelta como de dar muchos detalles desde lo lúdico, desde estos juegos con objetos. Hay momentos muy lindos que no nos vamos a contar, pero visualmente, musicalmente, y que justamente son muchos detalles y que permiten que uno se haga como una idea más allá de la tragedia, ¿no? Claro, pero como que en la obra, como que en la apuesta, paradójicamente, ¿viste? Como que los detalles no están tanto en el relato, en lo que justamente en la realidad no pasó, la posibilidad de contar, sino que los detalles son los que conciben, digamos, como visualmente, digamos, o el sonido de la obra, que sí está llena de detalles, pero no son detalles de la voz narrada. La voz narrada casi no cuenta, digamos, como que de hecho como que en un momento yo tuve como una crisis, digamos, con el proyecto porque estaba un poco más tenía como un cariz más documental, como no se terminaba de definir, ¿viste? Si iba a contar una historia real o no, digamos, y todo, y como que estaba un poco contaminado el lenguaje. Y hubo ahí como una especie de epifanía grupal, digamos, con el equipo de trabajo, de decir, bueno,
tenemos que encontrar una manera de narrar esto con la menor cantidad de palabras posibles, Claro. digamos, como de alguna manera imitar esa mudez a la que estuvo de alguna manera condenada Claro. Rocío, que nosotros necesitamos tener toda esa información, que son todos esos audios y esos textos, pero que en la obra eso se traduzca de otra manera. Claro, claro, Como no aparezca sea para los literal, espectadores. sino como reflejado en otros aspectos de la obra. Y el hecho, recién dijiste la palabra documental, el hecho de que haya sido una historia que te trajo ella en primera persona, con esas características, porque historias en primera persona puede haber muchas, ¿te condicionó de alguna manera o en algún momento dijiste, esto lo voy a trabajar como cualquier otra obra, o hubo algo ahí que te generó algo diferente a otras obras que vienen directamente como de la ficción total? Claro. Lo que pasa es que yo la verdad que tengo bastante experiencia en el documental, ¿viste? Como que hice documentales, muchas de mis obras tienen un aspecto documental. Me parece un poco que el teatro también es una especie de Sí. documento siempre de algo, ¿viste? Sí. Como incluso un documento un poco en vivo, ¿viste? De lo que está pasando. Claro. Como que no creo tanto en la ficción en el teatro, es medio raro, ¿viste? Como por más que... De hecho, esta, bueno, es como una obra basada o inspirada en hechos reales, pero que parece como que tiene momentos de una fantasía Sí, tal cual. lisérgica, digamos, ¿no? Sí. Em, sí, me parece que es siempre el material de la vida de las personas, digamos, te obliga, digamos, a una extrema delicadeza, digamos, Claro. para operar sobre eso y a veces es muy difícil. Claro. Y sobre todo en estos casos, y siempre viste, como que el arte, digamos, o las narraciones son una manera de vincularnos con el dolor y bueno, entonces acá había que, para mí también como hay que tener una serie de cuidados que igual a mí me gusta tener esos cuidados, ¿viste? Sí. Pero sí, como que no me interesaba que la obra, digamos, se regodee un poco en este dolor, más bien por eso es más bien como una obra, entre con muchas comillas, de denuncia sobre la imposibilidad de escuchar el dolor del otro, que es Tal un poco cual. lo que le pasó a Rocío. Claro, sí, como que el disparador es una cosa, pero después se transforma en esto, que es mucho más amplio, ¿no? Que como sucede con cualquier obra buena, que esté bien contada, que a cada uno le puede llegar por algún lado distinto, más allá de lo que plantea en concreto, ¿no? ¿Y cómo ustedes trabajaron juntos después? O sea, vos fuiste trabajando con ella el material, ¿cómo para acordar ciertas cosas? ¿Cómo fue esa experiencia ¿Cómo juntos? hicimos? Yo tengo mi teoría, a ver cuál es A la ver, yo tuya. tengo la mía. Creo que fue bastante como libre, en el sentido de yo tenía ese material y confiaba mucho en Gustavo, como confiaba en que en soledad no iba a poder sacarlo adelante, hacer algo, ¿no? Transformarlo. Iba a quedar como en estos audios grabados o en este intento de textos que intenté escribir y que los tengo guardados, pero iba acumulando esos objetos de los relatos, pero no llegaba a concretarlo, ¿no? A materializarlo y en hecho artístico que se abra al público, ¿no? Que vengan otros que tal vez conozcan o no conocen la historia y que puedan ver y conmoverse con esta historia. Entonces ahí fue que, Gustavo, tengo este material, me acuerdo, no recuerdo si lo llevé impreso o después de contarte das unos drives. te mandé los archivos, los audios, directo, así. No, primero los textos y después los audios. Los audios, bueno. Dije, mira, acá está todo por escrito. Este es el material que yo no lo volví a escuchar y no lo volví a leer tampoco, porque mi familia no lo quiso escuchar. Claro. Yo tenía miedo de olvidarme. Quien lo escribió, quien lo escuchó por primera vez y lo desgrabó, yo no la conocía tampoco, Nadia, nos conocimos en este momento, creamos un grupo de WhatsApp y yo dije, bueno, te voy a ir contando. Ella me dijo que descargaba entrevistas, escribía las entrevistas, desgrababa las entrevistas, desgrababa entrevistas y yo dije, mira, acá no hay una entrevista, soy yo contando unos relatos. Y bueno, ese material fue el que le acerqué a Gustavo y después de 10 días pasaron, porque yo esperé tu mensaje, esperé a ver si, él me dijo, bueno, déjame pensarlo y te digo, bueno. Y pasaron unos 10 días y me acuerdo que recibí ese mensajito, me dice, Rocío, bueno, avancemos, trabajemos juntos, me parece que puede haber una obra con este material. Y después, durante el proceso,
Sí, algunas cosas como que sentí que, Ro, hablemos, como de sentir esto como con mucho respeto, de permiso. Claro. Permiso, quiero meterme acá, ¿te parece que acá sí, acá no? Sí creo esta decisión que no está que mi hija en ningún momento, sino es una chica que viaja con su mamá y ocurre este hecho con la madre, pero no con la hija, que acertado me parece, o digo más allá de eso, pero fue una decisión tuya, de Gustavo, y algún otro momentito de así, vamos a usar esto, no, sí. Pero creo más de cuidado siempre, ¿no? Siempre de cuidado y confiar en esa dramaturgia, que es lo que faltaba, ¿no? Fundamental. Porque uno puede tener como todos los relatos, bueno, acá está esta materia prima, pero es pero esa después materia hay que hilvanar todo eso y darle la forma, incluso ese trabajo de edición es más, ese trabajo de edición es mucho más trabajoso, o es muy trabajoso, que una cosa es la hoja en blanco y empiezo a construir, tengo 100 hojas, ¿qué recorto, qué elijo, cómo lo cuento, con qué empezamos? Digo, eso fue un poco el trabajo del proceso. Sí, para mí ese material, digamos, se lo dije varias veces a Rocío y algunas veces pensé que podía estar en la obra como si fuese el libro de menos detalles. Como me parece que es un buen relato literario, digamos, ¿no? Como que está muy bien contado. Es muy crudo, digamos, es descarnado por momentos. Me imagino, sí. Y después fue medio trabajo de sacar, te diría, ¿no? Y también yo hice un poco el ejercicio de... Yo no pienso que Carolina Sade, que es la actriz que protagoniza Menos Detalles, junto a Gerardo Porión, que es también el actor y titiritero que la acompaña. Yo no pienso que el personaje que hace Carolina es Rocío. Claro. Digamos, por eso decimos inspirada en hechos reales. Sí, me parece que Rocío con mucha generosidad, medio... Andrés Ditela dice algo sobre el teatro documental, ¿viste? Sobre el carácter sacrificial de las historias personales, ¿viste? En su libro sobre su película Fotografías. A mí eso me quedó mucho, ¿viste? Como cuando uno entrega, digamos, como parte de su historia personal, la entrega como una especie de sacrificio, porque le parece que al otro le puede resonar, no solo para contar algo propio, sino porque hay algo ahí también como de encontrarse en los otros. Entonces sí, me parece que lo que se terminó armando con la obra es, bueno, como una especie de metaverso de la historia de Rocío, ¿viste? Es como que está en otro nivel, o sea, no es exacto, claramente está inspirada y basada en algo que sí sucedió. Solamente en un momento se dice que eso pasó en Charleville Mézières, Francia, pero todo el resto podría ser en cualquier lado. Sí, porque la historia ya después, o sea, la obra se cobra vida propia. Y es lo que pasa un poco con el público, ¿viste? Como que sucede bastante la identificación respecto de las pérdidas y el desencuentro cuando el dolor sucede y no puede ser narrado. Claro. Sí, tiene que ver con esto de la universalidad, ¿no? Como de la muerte, eso de la madre, las relaciones entre madre e hija, y esto, la muerte, que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, y toca desde ese lugar. De hecho, muchísimas personas, la mayoría de los espectadores quizás no conocen que está inspirado en una historia real, y bueno, vienen y ven una obra, la nueva obra de Gustavo Tarrío, y se van conmovidos y todo lo que los atraviesa sin conocer, y es un plus lo de, bueno, esto le ocurrió a alguien. Pero también se despega, por eso no es, hablábamos de que no sea documental, que no sea un biodrama, sino como despegarse y alguien pueda ver esa pieza y que nos conmueve y todo lo que nos pueda ocurrir sin que sea atado como a una persona. Tal cual. ¿Qué te pasó la primera vez que la viste? ¿No? Después de todo el proceso que contaron, pero bueno, hubo un día de un estreno. Había que verla, sí. Sí, había que... para mí fue un poquito antes, sí, claro. lo más crudo. Ahí me di cuenta, ¿no? Un día como que dije, claro, esto no es pues, producir cualquier obra, ¿no? Como que yo trabajo con textos y materiales que me llegan, pero trabajo esto es otra y bueno, cosa. Producir, esto era claramente otra cosa. Me di cuenta un día que fui a un ensayo, como que dije, sí, paso por el ensayo y me senté. En ese momento Caro empieza a público, que era yo únicamente la que estaba ahí sentadita, y empieza a contar un audio, uno de mis audios, ¿no? En primera persona, era algo que después es un material que se descartó, pero en primera persona empezó a contar que había viajado con su mamá a un festival. Y yo dije, ay, soy yo, se me nudo en la panza, como ahí realmente... Claro, realmente así, como muy físico lo que me pasó de angustia, ¿no? Ahí me angustié. Ahí tomé un poquito de distancia, elegí cuándo ir y cuándo no. Trabajo con Valeria Casieles también como productora, entonces las dos juntas le dije, vale,
estate vos un poquito más presente en los ensayos porque me toca, no es lo mismo, me toca muchísimo. Después en el estreno, puntualmente, vino mi familia, vino mi papá, mi hermana, familia, mis tíos, como todos ahí a estar también, a acompañarme en ese momento. Y bueno, mi hermana, las primeras, que es la autora de Menos Detalles, del título, ella fue la que dijo menos detalles, por favor. Sí. Ella llegó y me dijo menos detalles y mañana no le cuentes a papá, no quiero saber tanto, ¿no? Pues yo llegó y le quise contar dónde estaba sentada, qué me dijo, cómo me agarró la mano. Fue a las 4 o 5 primeras funciones, iba toda, llevaba a sus amigas del trabajo un día, a las mamis otro día, como que realmente también esa necesidad de querer compartirlo con otros. Me parece... ¿Pero a vos qué te pasó? En la primera vez que la viste. Igual por ahí es más el general, te diría. Sí, fui aflojando, fui aflojando. Creo que a veces digo que es mi dispositivo para llorar un poco porque sí, me emociono en las funciones. Sí, claro, sí. Tal vez la primera y la segunda estaba un poquito más el estreno, quién venía, que salga bien, como más pendiente de lo técnico desde mi rol más de productora. Y después ya cuando Caro también, Carolina Sade, que hay algo que con las funciones ella canta de una manera hermosa y eso no es como lloro, ¿no? Ahí me emociono hasta las lágrimas. Sí, lloro mucho. Pienso mucho en mi mamá en ese momento, si estuviese viendo esta obra. Claro. Yo iba mucho al teatro con ella, así que... Claro, y pudiste tomar un poquito como de distancia como espectadora de una obra, no una obra cualquiera, pero un poquito más, y disfrutarla también como teatro. Sí, atravesada por el teatro. Y eso es lo que tiene además el teatro, que al ser un hecho vivo, presente, el vértigo de lo que puede pasar en cualquier... Es inevitable que uno siempre, o sea, por lo menos en mi experiencia, y creo que mucha gente, te toca mucho más que si ves una película, una serie, como que no está esa pantalla que te hace como de... Sí, que no se puede interrumpir. No, además. entonces, claro. El vivo es vivo. El vivo es vivo, entonces si te pega más, o sea, sin duda. Con lo cual imagino que para vos es el doble o el triple, un poco muy difícil como de por ahí ponerse en tu lugar, pero también la maravilla de poder tener como este homenaje finalmente, ¿no? Que es una obra de arte hermosa y con la que se puede identificar mucha gente, más allá del hecho puntual, esto, ¿no? De una pérdida, de y creo que teníamos, sí conversamos varias veces esto de que está un poco en los audios y que está muy bien en la obra, del no llegar al golpe bajo nunca. Claro. Y de eso de la tristeza, el humor, como que es un poco eso que estás todo el tiempo en la obra, ¿no? Como que la gente empezás a reírte mucho, Caro tiene como mucho humor, hay canciones, hay distintos lenguajes de las marionetas, los títeres, que eso también ocurrió. La mano del director para lograr eso, ¿no? Sí, pero también porque yo nunca hice una obra de teatro de objetos, nunca en la vida. Como que acá, también una de las cosas que me entusiasmó de entrada era que estaba bueno esto que decís, que es como un homenaje, pero también, viste, bueno, si la obra fuese un objeto, viste, bueno, como que lo que hace es de alguna manera estirar ese momento de la despedida de un ser querido en un contexto que es como de cuento de hadas, para nosotros, digamos, también, ¿no? Que que es un festival que Rocío sí lo vivió de una manera no tan feliz finalmente, pero que sí pudo como ver el principio de esa belleza, ¿no? Y en compañía de su madre y de su hija. Y no sé bien qué iba a decir ahí. Estabas hablando de los objetos, de los títeres que no habías trabajado antes. Como que la idea fue expandir ese mundo a la totalidad de la obra y ahí sí, como un trabajo como más así de laboratorio y de juego con el equipo, que es Paula Delgado, que hace el arte y el vestuario, con Fernando Berreta y con Gerardo Porión, iluminación y objetos respectivamente, donde ahí sí vino un momento de delirio, ¿viste? Como de, bueno, la pregunta era qué tipo de objetos o qué tipo de títeres, y en un momento dijimos todo, porque esto era en un festival, así que podría haber todo. Entonces eso también fue como una libertad y en el fondo también experimentar, ¿viste? Como algo como re interesante del teatro, que es que con muy poquito se puede hacer
como un gran espectáculo. Tal cual. Y es lo que tiene es que es muy imprevisible en ese sentido, porque No sabes qué va a pasar, ni para qué lado va a ir, ni qué objeto nuevo va a aparecer. El titiritero que está en escena, que es Gerardo Porión, estaba conmigo en Charleville-Mézières porque era parte de la compañía con la que viajamos al festival. Entonces él estuvo ahí conmigo sosteniendo a mi madre, digo, realmente acompañándome como todos esos días en Charleville. Entonces, cuando nos juntamos con Gustavo y le conté, mira, ocurrió en un festival de títeres, me dijo, ay, me gustaría trabajar con objetos, con títeres que no había trabajado. Yo en ese momento tenía ganas de usar objetos de mi mamá, que ella coleccionaba como miniaturas, entonces tengo muchas de sus miniaturas, que bueno, finalmente eso no está en la obra, pero sí fue como, bueno, hablemos con Gerardo, y me acuerdo que fuimos a visitarlo a su taller, y nos preguntaba esto, bueno, pero ¿qué técnicas? Una cosa es el hilo, nos empezó a explicar como las distintas técnicas, y era, no, usemos todas, ¿no? Entonces, y crear nuevas, porque me parece que hay un goma espuma, es como que realmente es algo nuevo, distinto. Sí, bueno, hay como juguetes, ¿no? O sea, también que está muy bueno. Hay un avión, la gente avión, puede ver un avión volar. Eso me encantó. Me pareció como tan lúdico, ¿no? Yo me sentí como una niña jugando viendo la obra, la verdad que sí. Y ahí está bueno eso de Gerardo, que Gerardo estaba ahí también. Eso, muy fuerte también para él, ¿no? Porque... Claro, pero o sea, fue como también una decisión, hay como dos decisiones medio parecidas, ¿no? Porque en un momento como la tentación era que Gerardo diga, yo estuve ahí, por ejemplo, durante toda la obra. Fue una tentación, pero después nos parecía que no daba. Claro. No sé por qué no, ¿viste? Pero como que la obra lo empezó a expulsar. Y en un momento también ensayamos metiendo un audio real de Rocío, como una especie, ¿viste? Como algo que verifique que eso sí había pasado. Lo ensayamos una vez y media. La segunda vez dijimos, no soportamos esto. ¿Entendés? Como que nosotros tampoco estábamos... Como que la obra no alojó, digamos, esa crudeza del hecho real. Claro, como que para mí se planteó desarrollar un tema y muy generar bien, otra cosa. Sí, digamos, ¿no? Como que bueno, no sé si está bien o mal, digamos, pero es como el camino que encontró la obra. Y lo otro como que estuvo bueno, como que orgánicamente había cosas que la obra aceptaba y viceversa. Claro, digamos, se fue autorregulando. Sí, está muy bien. Claro. Más por los noes que por los síes. Suele pasar, sí. Y la repercusión que les dice la gente, digamos, ya van cuántas temporadas. Hicimos una única temporada, una única temporada con 14 funciones en el Galpón de Guevara. Muy buena repercusión, sí, la verdad que sí, todo muy, muy buena, todo muy lindo. Creemos eso, estamos muy contentos. Está muy bien. Sí, estamos empezando. Empezando recién, sí, hicimos 14 funciones y estamos empezando, pero con mucho entusiasmo, muchas ganas. Como... Seguro, y además va a crecer porque después de como que ya tomó el envión, así que ahora se va a ir como afianzando, aceitando, la clásica de cualquier obra, ¿no? Esperemos, sí. Seguramente. ¿Quieren nombrar a todo el equipo de nuevo para que no nos olvidemos de nadie y recordar? Sí, nos faltó, creo que nombramos a todos. No faltó nadie, pero Pablo Biotti, sí. Ah, sí, perdón, no nombra a Pablo Biotti. Pablo Biotti, que hace la música, que es genio, ¿no? Sí, todo el sonido, digamos, y la música junto conmigo, las canciones junto conmigo. Sí, que es como socio de hace 10 años. Pablo Biotti tiene eso. Buenísimo, claro, porque hay me olvido de Pablo. Me va a matar. Bueno, acá está, Pablo, te nombramos a Carolina. Carolina Sade, Gerardo Porión, Vale Casieles en producción, Julián Jiménez Apiola, que es el asistente que está en escena, porque también la obra tiene unas robóticas que son propias, que son parte del diseño. Claro. Entonces hay como 2 consolas de operación Paola de Delgado, que hizo la escenografía y el vestuario, y Fernando Berreta, que hizo las luces. Ese es como el equipo. O sea, cada piecita es muy importante. Sí. Y bueno, y ahora las expectativas para arrancar con la nueva temporada, ¿cómo, hay algo en particular? La idea es que, bueno, sí, obviamente que llegue a mayor cantidad de gente posible. Vamos a hacer todo eso para que mucha gente vaya a ver menos detalles. Recordemos que va a estar los sábados. Sí, los sábados por la noche, estamos muy contentos. Sábados por la noche en el Galpón de Guevara, a partir del mes de abril. Así que estamos muy contentos y eso, queremos que sí, llegar a público, ¿no? Como que la vean más personas. Creo que esto que hablamos de la universalidad del tema y lo que pasa después de la función, ¿no? Como la gente dice, nos quedamos ahí charlando un poquito. Y creo que ese compartir
aliviana. En mi caso me aliviana Rocío mucho. siempre a la salida nos ve que charlamos con amigos que vienen y dicen, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? No, ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente, no? Sí, De sí, sí. compartir eso. Para mí tiene que ver con eso, Sí, con el deseo y las ganas de compartirlo y ver si de alguna manera podemos como... no sé cómo no volver solemne lo que quiero decir, pero algo de, bueno, eso, de transformarle a alguien por un rato es por ahí una pérdida, un dolor, ¿no? Es lo que tiene el teatro, ¿no? Sí, de poder sanar, compartir. de curar, de compartir. No sé si sé bien con las cosas que hice después de lo que ocurrió con mi mamá en este hecho tan imprevisto, de la cremación, de las cenizas, de cómo las traje. Digo, hay algo ahí de compartir con el otro y creo que ese compartir hace que me abracen, ¿viste? Siento como que digo, bueno, no estuvo tan mal, ¿viste? Estuvo bien. Como... No, y además de verdad yo siento que es como la obra es muy preciosa, entonces es un homenaje, pero es más que un homenaje, pero para el que conoce la historia hay algo ahí como que cierra un poquito todo ese camino que empezó tan doloroso, pero que se puede transformar en una cosa muy que bella. uno puede como si fuese que uno edita el pasado, ¿no? Como si uno puede crear lo que quiere recordar, los recuerdos que uno tiene. Puedo tener la muerte y la tragedia y la oscuridad y hacerme un relato sobre eso. O puedo también decir, sí, ocurrió, pero en un contexto festivo, donde abrías la ventana y era esto, un pueblito con ríos y gente contenta y títeres en las calles y burbujas. Y había eso, estaba eso otro también presente. Entonces, bueno, prefiero recordarlo de esa manera. Y si puedo tener ese recuerdo lúdico, como una nenita así fascinada mirando esto que estaba ocurriendo, ¿no? Hay algo de la fascinación del niño que uno dice, esta es la muerte de mi mamá, esto está ocurriendo, ¿no? Como todo lo que pasó. Prefiero tener ese recuerdo que el otro, que es una imagen de una mamá pidiendo auxilio y uno no pudiendo hacer nada, ¿no? Y bueno, y compartirlo en el espacio teatral, que es ese ritual que nos gusta tanto a los que amamos el teatro y que nos permite esto, jugar, sanar, compartir, todo un poco, ¿no? Que tan necesario en estos momentos, siempre, pero ahora más que nunca, ¿no? Sí, el encuentro, sí. Seguro. Sí, es como un momento privilegiado para el teatro, con todo lo que hay en contra y negativo y horrible. Pero el teatro es como el lugar, sigue el lugar de pie elegido. Y va a seguir. Sí, pero fue, digamos, seguro. ¿no? Como en otras épocas también, como en la dictadura. Tal cual. También ahí pasaban otras cosas que no pasaban en otro lado. Pero bueno. Tal cual. Así que, bueno, gracias por la obra, por el testimonio. Y bueno, no se pierdan Menos Detalles desde abril, los sábados en el Galpón de Guevara. Y bueno, veamos mucho teatro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.